Dios le bendiga, hermanos y amigos que se encuentran nuevamente por aquí. Este es el siervo de Dios, Peter Medina Vélez, por aquí leyendo la palabra. Y como es de costumbre, me gusta llevarla a ustedes, que la puedan oír. Hoy quiero llevar la palabra y específicamente para estos tiempos que estamos pasando, no del coronavirus, porque ya lo del coronavirus vamos a tener que seguir bregando con lo que esté pasando, pero con la situación que mucha gente aprovecha en estos tiempos para llevar mensajes, y cuando digo de gente, estoy hablando de personas que conocen de Dios, llevan mensajes que no van con la palabra de Dios. El modelo de Dios que nos ha dado Dios a través de su Hijo unigénito Jesucristo es el modelo que tenemos que cada uno de tomar. Y es el modelo que si usted ha entendido y entiende que el modelo que debemos llevar, yo como persona que llevo la palabra, aquellos que llevan la palabra en las redes o en su púlpito o donde sea, tiene que ser el mismo modelo que Jesucristo nos ha dejado. Pero la gente como que no entienden esta palabra, como que buscan otra cosa más. Entonces estaba leyendo aquí en 2 de Pedro 2. En 2 de Pedro 2, quiero empezar a leerla, y la palabra misma se entiende, ella se hace entender, no hay que explicarla tanto, porque lo dice bien claro, que tenemos que tener mucho cuidado con aquellos que están llevando la palabra. Hay muchos, como siempre digo, hay muchos que lo que llevan es emociones. Dios, Jesucristo, cuando vino a la tierra, no llevó emociones. Jesucristo habló la palabra. ¿Qué habló? Usted se tiene que analizar, hacer un análisis usted mismo. ¿Qué fue lo que Jesucristo llevó en esos tiempos? ¿Habló de qué? De la ley. Habló de la ley. Habló del principio del mundo. Le hablaba a aquella gente, porque él se encontraba ahí en todo ese tiempo. Y él sabía todo lo que había pasado. Y de todo lo que se había hablado ahí en la ley era de Jesucristo, que iba a venir un Salvador. Si nosotros como cristianos, siervos de Dios que llevamos la palabra de Dios, no tomamos este ejemplo de Cristo Jesús, no lo llevamos como Él lo llevó, y lo que queremos llevar una emoción, una prosperidad, cosas que Jesucristo no hizo, un desorden muchas veces en nuestras iglesias, que dicen que es el Espíritu Santo y cuando no lo es. Hermanos, ¿cómo podemos entender la palabra? Más claro que esto que lo voy a leer, no hay nada más claro. Dice en el nombre del Padre y de su Santo Espíritu. Aleluya. 2 de Pedro 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Pedro rápido empieza a explicar que como en aquellos tiempos hubieron falsos profetas, en los tiempos del pueblo de Israel, hubieron falsos profetas para estos tiempos y para el tiempo de Pedro, y a estos tiempos hay falsos maestros. Pues ya usted tiene que estar pensando quiénes son esos falsos maestros. Piensa bien lo que dice la palabra, medítala en ella, que introducirán encubiertamente, escondidamente, herejías destructoras.
encubiertamente es que están usando la palabra de Dios y están diciendo esto es de parte de Dios. Entienda esta palabra, por favor. Entienda la palabra que el Señor nos está hablando a nuestros corazones para que no erréis, no nos cojan de bobo, porque esa es la palabra. Están cogiendo a mucha gente de bobo y el problema no es que te cojan de bobo, el problema es que es de salvación. Es el problema. Te hacen pensar de una forma, te llevan la mente a un nivel que no es de Dios, un nivel de ellos, de hombre. Mira cómo dice, encubiertamente, herejías destructoras. Y cuando dice destructora, y son herejías, son cosas que no son de parte de Dios, usando lo que es de Dios. Y mira cómo dice, son falsos maestros para estos tiempos. Para estos tiempos. Y aún negarán al Señor que los rescató. Pero usted entonces le viene la pregunta, ¿verdad? Le dice, pero no, ellos no están negando al Señor. Ellos están llevando la palabra de Dios. Ese es el problema. Ese es el problema, que ellos dicen que están llevando la palabra de Dios. Y si usted se pone a pensar en lo que pasó en el tiempo de Adán y Eva, ¿qué hizo Satanás? Señor lo reprenda. ¿Qué fue? Él le daba una verdad con una mentira. Cogió la palabra que Dios le dio a ellos y se la torció. Hoy en día, esos son estos falsos maestros, llevando palabras erróneas, llevando cosas que a Dios no le agrada. Y dicen que son de Dios, pero no son de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y aún negarán al Señor que los rescató. Mira qué cosa. Son rescatados por parte del Señor. Ellos, como yo soy rescatado de parte del Señor y yo me ponga a estar haciendo cosas que a Dios no le agrada llevando esta palabra erróneamente. Pero yo fui rescatado y ellos son rescatados, pero el corazón de ellos se volvió a mal, como le pasó a Satanás. La avaricia, la envidia, todo eso que se le metió a esa gente. Y así mismo, nosotros, todos los que fuimos rescatados del Señor, Él nos está diciendo ahí en su palabra, y aún negarán al Señor que los rescató. Oye, qué cosa. Van a negar al Señor. Van a negar el precioso, el perdón, la sangre. Van a negarlo, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Cuándo va a ser esa destrucción repentina? Esa destrucción repentina, ellos mismos se van a dar cuenta cuando el Señor venga a buscar su iglesia. Y lo dice claro, porque eso va a ser repentino. Nadie sabe el día. Y dice en el 2, y muchos seguirán sus desilusiones. ¿Qué muchos? Son aquellos que lo están oyendo. Son aquellos que están detrás de aquellos que no están, esa persona que dice que llevar la palabra, no están cogiendo el modelo de Jesucristo. Jesucristo no era emociones, Jesucristo era palabra. Era palabra. No era que estaba encima de la gente, como hoy en día tú ves a muchos que quieren como que envolverlo en una emoción, es como, yo digo, yo no quiero meter la palabra como un hechizo, pero hay que ponerla. Es como un hechizo que ellos le hacen a la gente. No, que esto y lo otro. Pero no sabiendo que en vez de hacer bien, hacen mal. Pero vamos a seguir la palabra. Y muchos seguirán sus desilusiones, muchos los seguirán a esas personas, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Oye, el camino de Jesucristo que tenemos que llevar, ese camino está siendo blasfemado. Blasfemado por aquellos que no han cogido el modelo, como digo, empiezo otra vez, no han cogido el modelo de Jesucristo. La vida de Jesucristo, si tú la ves cuando Él nació, cuando Él fue, primeramente cuando era niño que fue al templo,
allí enseñaba, ya él sabía de la palabra, alabado Dios. Y cuando fue grande, a los 30 años que empezó su ministerio, esos 3 años que estuvo, lo que empezó fue a llevar palabra, a llevar bienaventuranzas. No llevó enseñándole a los discípulos lo más sencillo, y ellos se quedaban a veces perturbados con su mente porque ellos querían saber más, pero el Señor todo era a su tiempo, se lo explicaba, porque Dios sabía sus corazones y sus pensamientos. Pero hoy en día no están llevando la palabra como están supuestos a ser, llevarla. Esto es lo que tenemos que hablar, eso es lo que hay que llevar. Pero, como digo, están llevando desilusiones. Y lo dice aquí en la palabra. Y muchos seguirán sus desilusiones. Seguirán sus desilusiones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hoy en día se creen. Y si usted no tiene el entendimiento, la sabiduría, no la sabiduría, sino el discernimiento de entender quién es que te quiere llevar a buen camino, que es a través de su palabra, tú tienes que ponerte atento a todo lo que oyes, a todo lo que vea, el ambiente ese como que de hechizar a la gente. Eso es feo, eso es peligroso. Señores, alabado sea el nombre del Señor. Y dice en su palabra, y por avaricia, mira, harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Con palabras fingidas. Ellos están haciendo mercader de ti y de mucha gente porque se están dejando llevar por esas desilusiones. Se están dejando llevar por ese hechizo que le están dando. Porque yo he visto sitios, yo cuando me criaba, llegaba a la iglesia y había mucha emoción. Y muchos gritos. Y mucho brinco y salto. Pero cuando allí uno se sentía lo más tranquilo, uno se metía en lo mismo, a gritar y a esto, para no decir otra cosa. Y cuando salía de la iglesia, si usted siente esto que le voy a decir, está en un sitio que debe de salir corriendo. Me salía sin gozo, ya, ese gozo que tuve allí, que uno canta, ese gozo no va a salir, pues ese gozo se me salía cuando salía del templo. Yo sé que yo tenía el problema. Yo sé que yo era el problema, no era el sitio. Yo sé que yo era el problema, pero el sitio me enseñó así. Esa iglesia me enseñó de esa forma, de que cuando estuviera solamente en el templo, estuviera gozoso. Pero cuando salía del templo, allí mi corazón se volvía a lo mismo, a lo que estaba en la calle. No me llevaba el consejo de Dios conmigo. Hoy en día, este consejo de Dios, yo no tengo que ir a un templo a estar allí a gozarme, porque yo me gozo en la calle, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, como dice la palabra, como dice la canción, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, gozo miércoles, porque yo me tengo que gozar en el Señor en las buenas y en las malas. Pero cuando tú vas a una iglesia que cuando vas allí es solamente como un tape, y perdonen que le diga esto, pero yo tengo que ser sincero primeramente con Dios, porque esto que yo le estoy hablando a ustedes, yo hablo con Dios primero y se lo digo, Señor, así me sentía yo. ¿Por qué yo estaba así? Y el Señor me dice, tú eres el problema. ¿Por qué? ¿Por qué era yo mi problema? Porque no leía la palabra. Yo no leía la palabra de Dios. Solamente llegaba allí, oía la predicación, allí brincaban, saltaban, hacían tantas cosas. Y era bueno, no te niego, era bueno ese tiempo de estar juntos. Pero estaba más perdido. Estaba perdido. Yo lo que hacía era entrar, me gozaba y afuera era o pelea, en mi trabajo, en mi hogar. Eso es lo que quiere Dios de ti como siervo y sierva de Dios.
que tú entres a la puerta de un templo y que estés contento, sale allí con el hermano, un tape, una cara que a Dios no le agrada, pero allí sí. Y ese es el problema que tenemos hoy en día en la iglesia, en los templos, que estamos poniendo al templo como una idolatría. Ven acá que de acá te va a gozar. No, dile, desde donde estés, gózate con el Señor. Para que cuando llegas allí, te goces más con el Señor. Y no por emociones. Y no por brinco y salto, sino de verdaderamente amando a Dios. Y cuando salgas de allí, no te pongas a pelear afuera, en tu hogar o en donde sea que estés, ni en tu trabajo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero seguiré hablando de la palabra. Alabado Dios. Porque harán, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación se tarda. Y su perdición no se duerme. Ya están seguritos para ir. Mira, el Señor aquí estaba hablando, diciéndole, aquellos que sigan ese camino y esa enseñanza están ya de camino a la perdición. Es claro. Porque si Dios no perdonó, oye, y mira cómo dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. ¿Para qué van a ser reservados? Para juicio. Toda esa gente, todas esas personas que están o han muerto sin salvación y han vivido una vida de falsedad, son reservados al juicio. Aleluya. Sino que arrojan, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, si Dios no perdonó a los ángeles, no te creas que nos va a perdonar a nosotros sabiendo la verdad, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadera. Y la palabra de Dios es justa con cada uno de nosotros. Y nos da tiempo para entender. Y nos da la capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal. Pero tenemos que irnos a la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayéndola el diluvio sobre el mundo de los impíos. Tampoco perdonó a aquella gente que empezaron a pecar en el principio de la humanidad, y con un diluvio los destruyó a todos. Y solamente a Noé, al justo, lo perdonó, y a sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas en ejemplo a los que había de vivir impíamente. También nos da otro ejemplo más, Sodoma y Gomorra. No perdonó. El Señor cuando dice, hasta aquí llegó, hasta aquí llegó. No voy a empezar, como están diciendo muchos, no, espérate que el Señor que te quiten que te corten la cabeza. No espere eso. Eso es mentira del diablo. Eso no es enseñanza de la palabra de Dios. El Señor dice que nosotros tenemos que estar preparados desde ahora. Porque esto va a llegar el día del Señor, y cuando el Señor diga levantar a su pueblo, ahí vienen los juicios. Juicio lo que vienen para aquí. A toda la gente que se han quedado. A toda la gente, alabado sea Dios. Aquí no va a haber otra oportunidad, como dicen muchos. No sigas creyendo en fátulas, lee la palabra. Y lo malo es que hay muchos maestros llevando ese mensaje. Alabado sea el nombre del Señor. Porque dice, voy a pasar al 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día de juicio? Es haciendo, sí, el Señor, aquellos que buscan de Él, Dios lo librará de la tentación, Dios lo librará del peligro, Dios nos cuidará.
Él es que nos dirija. Porque, ¿qué es lo que está queriendo decir? No es cuestión de que no te va a dar enfermedades, no que te puede haber un accidente. No es eso. La gente rápido busca como una cubierta 100% de todo. El Señor sí te puede cuidar de todo. Pero aquí lo que está hablando es del Señor es que Él siempre nos cuidará para salvación. La salvación es lo más importante de nuestras vidas. Y eso no lo enseñan, no lo dicen. Pero aquellos que les gusta coger a la gente de bobo, gente para sus deseos, pues rápido le dicen, no, todo está bien, no te va a pasar nada, esa enfermedad se te va a ir, este coronavirus se va a tener que ir, todo eso, y no le dice, prepárate con el Señor, arrepiéntete, que estamos en tiempo de juicios. Este es tiempo de juicio. Muchos dicen, no, esto no es tiempo de juicio. Sí, este es tiempo de juicio. Desde que el Señor vino y se fue, esto es tiempo de juicio. Ya ahí el Señor ya había dado el sello. Dijo, aquí, estos son los últimos tiempos. Habrán terremotos, habrán tormentas, habrán enfermedades, habrán plagas y las seguiremos viendo más y más. La gente puede ver este mensaje y dice, pero ¿por qué tiene que hablar de eso? Es mejor, háblame de cosas bonitas, cosas que vamos a estar con el Señor. Sí, vamos a estar con el Señor, pero tenemos que prepararnos aquí primero. Primero prepárate aquí, para que entonces te puedas ir para allá con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado Dios. Se dañó la cosa esa. Y dice, ¿por qué? Nena, por favor, cámbiame la batería esta. Yo creo que se me dañó. Ay, padre. A decir, no, ya empezó a trabajar, creo yo. Alabado sea el Señor. Y dice, estaba en el 9, estoy en 2 de Pedro 2 y ya leí el 9. Ahora voy para el 10. Gracias. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en consuficiencia e inmundicia y desprecian el señorío. Hay muchos que llevan esta palabra torcida y lo que les gusta más es lo que la carne le llama. Usted los ve, usted tiene el descendimiento, pero cuando usted quiere llevar el consejo, rápido le dicen a usted, tú eres lo que eres un envidioso, tú lo que tienes envidia, porque ellos tienen una mansión, porque ellos tienen tal cosa. Mi hermano, no es eso. No estamos para eso. Si ellos tienen lo que tengan, a mí no me interesa. Pero tienen que entender que mucha de esta gente ha empezado vendiendo la palabra. Han cogido la palabra de mercader. Como aquellos tiempos cuando Jesucristo entró al templo y lo que había un mercader allí, así hoy en día están haciéndolo, haciéndose ricos ellos y aquellos sacerdotes que se encontraban allí, que cuando llevaban los sacrificios, dice la palabra que el pedazo bueno de mucha carne y de mucha grasa era para el sacerdote, y eso era para quemarlo, eso era para ofrecerlo. Y ellos, no, córtate aquí este pedacito y esto lo otro. Esto lo bueno es para mí, y a Dios le daban lo malo. Así están hoy en día. Por eso es que tenemos que tener descendimiento del Espíritu. Y mira, eso hasta con los ojos tú los vas a ver. A esta gente que son gente que lo que son avariciosos, que lo que están pendientes a los diezmos de la gente. Hoy en día pasando dificultades y tú los ves, que necesitamos los diezmos, queremos los diezmos. Entonces, ellos pueden vivir, tú tienes que vivir por fe, pero ellos no pueden vivir por fe. Ellos tienen que vivir por tu fe. ¿Me hago entender? Por tu fe. Entonces, ¿a quién ellos le están sirviendo? ¿Al Dios de diezmo o al Dios poderoso?
que va a tomar todo en control. Por eso es que el discernir, en ver las cosas solamente, tú sabrás. Porque son personas que mientras ellos están comiendo bistec, tú estás comiendo un huevo frito. Gracias a Dios por ese huevo frito. Pero a ellos no les importa tener de más y tú verte ahí tener de menos. Y esto no es para tirarle a los pastores, siervos de Dios, que son buenos pastores, que llevan la palabra verdaderamente. No es a ellos. Estoy llevando a aquellos que son unos avariciosos, aquellos bandidos que han cogido al pueblo y lo han cogido para su mercader, para sacarle el pellejo y no importando la necesidad de muchos de ellos. Eso es el mensaje. Y cuando el Señor le hablaba a los profetas, a los sacerdotes, le decía: hipócritas, ustedes se hacen ver muy bonitos por fuera, pero por dentro están como, mira, están podridos. El Señor Jesucristo le decía hipócrita. Eso es que hay que decírselo. Son personas que lo que llevan es el deseo para ellos. Y no están llevándola para la salvación del alma de aquellos que tienen que ser salvos de verdad. Aleluya. Por eso es que tenemos que tener, mira, yo digo, hay que tener los ojos por detrás. ¿Tú sabes cómo tú puedes tener los ojos por detrás? Cuando el Espíritu Santo de Dios está en ti. Que cuando tú veas estos pastores, estas pastoras que se dicen ser pastoras, estas mujeres sensuales que lo que hoy están saliendo una cosa de feminismo terrible, feo. Una cosa un mensaje que lo que lleva, que para mí me da asco, de verdad. Me da náusea cuando lo oigo. Porque no están llevando la palabra verdadera, están llevando un evangelio contaminado, un evangelio que lo que hace, como dice aquí, que dice, están blasfemando a Dios, aleluya. Pero no queremos, eso sí lo queremos, pero la palabra verdadera no la queremos. La palabra verdadera que dice: arrepiéntete, ven a los pies de Cristo, sálvate, corre la carrera buena, busca, pelea la batalla en el Señor. No pelea la batalla buscando a otro, ay Padre, buscando, tengo que ir a tal persona para que Él sea que me ore por mí, porque Él es el que tiene la bendición. No, hermano. El que te ha enseñado eso, te ha enseñado mal. Alabado sea tu nombre. Alabado Dios. Y dice, mira cómo dice la palabra. Yo no lo digo, dice para atrevidos y contumaces. Atrevidos, le dice atrevidos. Aquella gente que le gusta hacer comercio con el hombre. No temen decir mal de las potestades superiores. Cuando dice esto, yo decía, pero Señor, ¿qué están hablando mal de...? Sí, y ahí dijo, sí, están hablando mal porque están cogiendo el evangelio y lo están torciendo. No temen decir mal de las potestades superiores. Están diciendo cosas que no es de Dios. Y hablan superficialmente sobre la palabra. No, que la bendición está ahí. Hoy es el día que tú vas a tener la bendición. Hablando cosas y profecías que no van al caso con la palabra. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Pero esto, hablando mal de cosas que no entienden, mira cómo dice la palabra. El Señor es tan claro que dice, esta gente que están llevando la palabra, no entienden ni lo que hablan. Lo que entienden es lo que pueden coger o lo que pueden buscar para ellos. Y dice, como animales irracionables. Los compara el Señor como animales irracionables. Un animal, usted ve, un animal por ahí, en un momento dado puede estar contento, como en un momento dado, si un perro viene y te muerde. Así están. Son irracionables. Alabado sea el nombre del Señor. Nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Ya esta gente
se han puesto, Dios el Señor está hablando aquí, ya ellos están nacidos para ser presa, a los que oyen y a los que llevan el mensaje, y para destrucción, y permanecerán en su propia perdición. Y perecerán en su propia perdición, perecerán. Porque ellos mismos se están haciendo la cueva. Lo que está diciendo es, ellos mismos están haciéndose la cueva para después el Señor en el día del juicio, ahí los tiran en la misma cueva. Tienen los ojos llenos de adulterio. Mira cómo dice. Son personas, dice, usted pensará, bueno, pues son hombres que están buscando mujeres. No, hermano, no. El adulterio, cuando habla aquí el Señor, es que están buscando, están contaminando la palabra con otras cosas. El Señor, por eso es que cuando habla de adulterio aquí, en esta parte de la palabra, está hablando de aquellos que han venido a los pies de Cristo y adulteran la palabra de Dios con las cosas del mundo. ¿Me hago entender? Y dice, ellos están llenos los ojos, ellos lo que quieren es lo de afuera, pero no lo de Dios. Ellos quieren buscar los beneficios del mundo, pero no lo que dice la palabra. Están llenos los ojos de adulterio. No se sacian de pecar. Y después, ellos cuando se dañan, ellos siguen, como tú los ves, llevan prédica y miles de personas que los siguen. Y cuando tú oyes las prédicas, que yo me pongo a veces a oírlas, tan vacías, emocionalismo. Y me imagino que pasará cuando yo era muchacho, que llegaba a la iglesia y salía vacío. Me imagino que pasará lo mismo. ¿Por qué? Porque no los lleva a arrepentimiento, No le dice, tú sabes que Jesucristo murió por ti. Y cuando le dicen eso, pero el Señor quiere que tú estés bien económicamente, o que tú estés, o si tú no has venido a los pies de Cristo, no te preocupes, tú estás bien. Solamente di que te perdone y cuando pero no le dice, mira, tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Si el Señor tocó tu vida, primero tú tienes que arrepentirte, decirle, Señor, perdóname, porque he pecado delante de ti. Pero no, ellos los dejan, le ponen en una emoción, lo envuelven en un hechizo y hasta ahí llegó. No le dicen, ve a una iglesia pronto, a que ahí ese pastor, a una iglesia y que se busque una iglesia que lleve la palabra de verdadera. Porque hoy en día ahora hay que tener cuidado hasta ir a las iglesias. Por eso es que una de las cosas que yo aconsejo es que se pongan, darle la palabra de Dios a aquellos. Ponte a leer la palabra. Desde ahora que has venido a los pies de Cristo, ponte a leer la palabra, no espere por nadie. Así hizo Pablo. Y Pablo ya era un doctor en ley. Ya él sabía toda la ley. Pero tuvo que aprender de que quién fue Jesucristo. Él se tuvo que apartar y buscar esa información que él ya tenía y ponerla al día con Jesucristo. Dijo, yo me imagino a Pablo que esos ojos se le abrieron. ¡Pum! ¡Wow! Pues entonces todo aquel que me decían del Mesías era este que murió. Y yo lo mira que yo hacía, matando a sus siervos, llevándolo a que lo apedrearan, yo persiguiendo a ellos. Esas son las cosas que, como Pablo, nosotros tenemos que empaparnos con la palabra de Dios, hacerla nuestra y que el Espíritu Santo de Dios sea el que te dirija. No dejarte llevar por los hombres, porque, como te dije, hay iglesias que llevan la palabra de Dios como está supuesto ser, pero hay muchas que no. Lo que te van a llevar es por un camino que no. Padre Celestial. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y ya el Señor le puso el sello. El Señor le puso el sello a aquella gente que están en ese camino, buscando palabras de palabras que no son de Dios,
Se hacen pasar de Dios, pero no la son. Se hacen pasar muy bonitas las palabras, pero la palabra viene vacía y no llegan al arrepentimiento. Cuando una palabra, cuando alguien te lleva palabra de Dios, si la palabra de Dios no te lleva arrepentimiento de tus pecados, sal de ahí, sal de ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Saluda a todos aquellos que están por ahí conectados. Alabado Dios. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Este fue Balaán. Balaán a precio lo pusieron, le dieron precio, le dijeron, mira, te vamos a pagar para que ores por el pueblo, para que ores a tu Dios y maldiga a este pueblo, maldice ese pueblo. ¿Y a qué pueblo era? Al pueblo de Israel. Y cuando él le dijo, bueno, pues lo que Dios me dé, pues eso es lo que voy a hablar. Pero él lo hizo por el billete. Y el Señor no le permitió maldecirlo, sino que lo tuvo que bendecir. Tuvo que bendecirlo. Que hoy en día están haciendo en muchas iglesias o en muchos, ahora como no pueden estar en la iglesia, ahora están en live, mucha gente en emociones, en cosas que a Dios, que Dios, el modelo de Dios no está ahí, que solamente lo que hacen es aumentando el ego, aumentando ¿cómo se llama? Su consuficiencia, su mal deseo, y los deja así, los deja sosos. Es una palabra sosa, yo digo, eso no tiene sal, no tiene nada. Ahí es solamente bendición, el diablo se lo vamos a sacarlo, que si esto y lo otro, pero no hay palabra de Dios de arrepentimiento. Alabado sea tu nombre, Jesús. Pero a la gente le gusta eso. Y como a la gente le gusta eso, ahí también el enemigo se mete. Porque cuando ellos, y muchos de ellos, entran a estos sitios, y mira cómo te quiero decir esto, entran a esta gente, y el Señor quiere obrar en las vidas de ellos, y el Señor los toca, pero si esa palabra no los redarguye, arrepentimiento, siguen en lo mismo. De ahí lloraron, brincaron, saltaron y le piden hasta perdón. ¿Pero qué perdón? Verdadera perdón, solamente Dios lo sabe. Pero Dios es el único que yo te puedo decir es que cuando esta gente salen de estas emociones, cuando salen, ya se acabó la música, el grito, el salto, ahí eso es como un bajón. ¡Bum! Un bajón y se acabó. Y se olvidan de lo que aprendieron. Ese es el peligro. Ese es el peligro. Porque ahí es donde el enemigo se mete. Ahí es donde el enemigo se mete. Porque ahí es donde el enemigo dice, no, eso lo que tú hiciste allí no fue verdadero. Vamos a seguir en el vicio, vamos a seguir en el pecado. Y ahí está el peligro. Porque por muchas emociones que hay mucha gente por ahí llevando, no le llevan la palabra de arrepentimiento verdadero y de buscar de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Y ahí se va ese gozo. Y ese gozo no puede salir. Alabado sea. Pero le gusta, como dije, gente le gusta ese tipo de emociones. Ese tipo de emociones, eso le encanta. Brinco, salto. Pero la palabra de Dios verdadera, cuando habla de arrepentir, de que se arrepientan de todos sus pecados, eso no les gusta. Dice la palabra de Dios. Pues hablan palabras inflamadas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¡Oh, qué dura palabra! Si tú
si tú te pones a analizar la palabra que he hablado aquí, dice, pues, hablando palabras inflamadas y vanas, aquellos que lo envuelven, que lo que hacen es llevarlo a un hechizo, yo le digo a un hechizo que lo envuelve. Es como un tipo de droga, yo digo, emocional, un éxtasis, lo ponen en éxtasis. Y dice, seducen con consuficiencia de la carne. ¿Cómo consuficiencia de la carne? Por eso es que hay que probar los espíritus, mi hermano. Porque dice, seducen con consuficiencia de la carne. Cuando esta carne empieza como que, ay, con un desenfreno que yo a veces he visto, un desenfreno, tú estás seduciendo tu carne. No, eso es el Espíritu Santo que está. No, cuidado, decirme bien. Y dice, consuficiencia de la carne y desilusiones a lo que verdaderamente habían huido, que vivían en error. Ellos, el hombre, oye la palabra, han huido del peligro, fueron salvos, pero se metieron en esa desilusión de estos que están llevando una palabra errónea y se envolvieron ahí y deseando esta carne que sea la que los dirija. Cuando tú dejas que esta carne, cuando tus deseos humanos te desea más lo de la carne, las cosas que tú puedas hacer y no las cosas que Dios manda, ahí ya has vuelto al error, has vuelto a lo que Dios no le agrada. Alabado Dios. Les prometen libertad. Mira, oye las predicaciones que están diciendo por ahí. Y si te das de cuenta de esto, vete a 2 de Pedro 2 y compáralo. Compara esto con estos versículos que te he leído. Le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Aquellos que están llevando ese envolvimiento que dice que son de Dios, pero por lo que dice la palabra no son de Dios. Ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ellos mismos se dejaron vencer por la carne, por los deseos. Y prefieren llevar más carnalidad a lo que es la palabra de Dios. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ciertamente si ya tú y yo no hemos escapado del pecado del mundo por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, por venir a los pies de Cristo y humillarnos y pedirle perdón, enredándose otra vez, esta es la palabra, te estoy diciendo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Porque el enemigo, es como te dije, cuando Adán y Eva fueron tentados por la serpiente, Satanás, si no reprenda, él le dice, no es que no vas a morir, tú vas a vivir una verdad a mitad, porque ellos no murieron, pero cuando el Señor le dice a ellos que iban a morir, era la muerte en el pecado, porque iban a morir a él, a Dios, iban a estar muertos de frente de Dios, pero ya esa carne de ellos ya iba a ser corrompida en algún momento y sí iban a morir, hasta que murieron. Y así son muchos que están llevando la palabra de Dios erróneamente. No, esta es la forma que llevamos la palabra. Esta es la forma de bendición, de prosperidad. Esta es la forma de emociones para que brinque y salte y haga las cosas. No importa, pero sin arrepentimiento. Diciéndole que todo va a estar bien cuando la gente está hundido en el pecado.
Gente que están hundidos en el pecado, lo que les dice, no, está bien, no te preocupes, el Señor estará allí contigo. Ahora mismo que el Señor te cubrirá. Pon en tu casa un aceite alrededor de tu hogar, siendo pecadores que no han venido a los pies de Cristo. ¿Cómo usted puede explicar eso? Porque a mí, yo te digo la verdad, la palabra me dice bien claro que para venir a los pies de Cristo, para ser salvo, tiene que ser por humillación. No es que yo voy a seguir pecando y cuando yo quiera buscar, es como una varita mágica. Dios mío, tú estás ahí ahora, o Genie, voy a frotar el de esto, ahora tiene que salir Dios. Si ese es tu Dios, es el Dios, no es Dios. Porque Dios no trabaja así. Aleluya. Dice, ciertamente si habiendo ya escapado, dice, de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y del Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos su postrero estado viene a ser peor que el primero. Si tú has venido a los pies de Cristo y le das la espalda con estos bandidos que están saliendo hoy en día, que hay muchos, mira, te digo la verdad, por lo que he podido ver, por las iglesias que yo veo aquí, que llevan mensajes, yo digo, lo que hay es un remanente poquito. No son todas, te digo la verdad, estas iglesias que hoy en día están saliendo, que lo que llevan es prosperidad, que lo que llevan es emocionalismo, que no llevan arrepentimiento, que se dicen ser siervos de Dios y no lo son, porque tú lo sabes, porque la palabra misma te lo dice. Alabado Dios. Gloria sea tu nombre, Jesús. Tengo problemas con el mouse este. Alabado sea tu nombre, Jesús. Sí, es que aquí es más fácil. Dice, gloria a Dios. De verdad que no quiero trabajar. Disculpen si están ahí. Esto no me quiere trabajar. Vamos a coger el consejo de mi esposa, buscar la palabra, es que la tengo marcada. Yo cada año la leo siempre, me gusta leerla. Y no me gusta sacarla del sitio donde la dejé. Pero vamos a coger el consejo. Gloria a Dios, segunda de Pedro 2. Alabado Dios. Dice el 15. Yo creo que ya yo leí esto, vamos a ver. Sí, ya leí esta parte. Dice el 17. Estos son fuentes sin agua y nubes traídas de torbellino, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Ya ellos están reservados, si siguen ese mal camino. Perdón, sí. Allá tengo la jefa me está diciendo todo. Lo que se está viendo la mitad de la cara solamente. Está bien, ve. Está bien. Porque hablando arrogantes, palabra de vanidad,
se van con su concupiscencia de la carne en desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que se conservan en error, prometiéndole libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que está alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Ya eso lo había leído. Ciertamente, si habiendo ellos apartado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ella, son vencidos, su posterioría son hechas peores que a los principios. Ahí fue donde yo me quedé. Que las cosas que ellos habían, en el pecado que ellos tenían anterior, ahora van a ser peores. Lo que está queriendo decir. Ahora van a ser peores. Porque mejor les hubiera sido, oye cómo dice la palabra, y la palabra no te aguanta nada, no tapa nada. Dice, mira, mejor hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Le está diciendo, mira, tú que eres siervo de Dios, o una hija de Dios, y te vuelves atrás, era mejor que ni hubieras conocido a Dios. Era mejor que no lo hubieras conocido. Mira, lo dice aquí la palabra, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Si amamos a Dios verdaderamente y queremos seguir su mandamiento y seguir el modelo de Cristo, y nos volvemos atrás, era mejor no haberlo conocido. Es lo que está claramente hablando. Pero les ha acontecido lo verdadero de lo oprobio. Y esto a mucha gente no le va a gustar. Esto es un proverbio que dice la palabra, dice, el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Que está diciendo, tú que viniste a los pies de Cristo, has vuelto a ensuciarte con tu pecado. Y no solamente que te ensuciaste con tu pecado, sino que va a ser peor. Y hay mucha gente que lo que hoy en día están usando la palabra y lo están envolviendo en un hechizo peligroso que no es de parte de Dios, que ellos se creen que están llevando la palabra. Y yo sé que el Señor dice, si no estás en contra mía, esa fue la palabra que estaban hablando, me preguntó mi esposa, me dice, pero de la palabra de Dios dice que si no estás en contra, si no llevan contra de ti, de Jesús, pues no van a estar en contra de él. Pero yo le tuve que explicar, le dije, sí, pero son aquellos que verdaderamente están llevando la palabra de Dios. Porque aquellos, la dice aquí en la palabra, son los que son avariciosos, son gente que lo que quieren es cogerla a la gente de como de una carnicería. Lo están cogiendo a las personas como que si fuera un valor monetario. Ahí está el peligro. Y cuando tú coges esto, el Evangelio de Dios, y lo quieres hacer por negocio, es mejor que no lo hagas. Y es mejor que ese deseo tuyo de seguir haciendo cosas que a Dios no le agrada, era mejor que ni lo hubieras conocido. Porque va a ser peor tu condenación. Peor va a ser la condenación de aquellos que han conocido a Dios y después se van atrás. Se van con aquellos que lo que quieren llevar una vida de pecado, vida de idolatría, vida de deseos de este mundo. Es el peligro. Y esto es lo que el Señor me ha dado hoy para leer. Y si tú la quieres leer por tu parte, leí 2 de Pedro 2. Léelo, pídele a Dios que te dé sabiduría, entendimiento, y que lo que tú puedas ver con tus propios ojitos, tus propios ojos, los va a ver, se van a dejar ver, su testimonio los va a chotear. Ellos ni le importa que ellos son tan frescos que no le importa. Y si tú te pones a analizar lo que Jesucristo
fue cuando vino a la tierra, a lo que se está llevando hoy en día en las iglesias, en las campañas, donde no es lo mismo. Si están llevando la palabra, solamente la palabra de Dios, está bien. Pero si están llevando otras cosas, espíritu que no, que tú dices, pero qué revolú es este, qué desorden en este, qué eso de estar pidiendo tanto dinero, que si yo voy a ser bendecido, que yo voy a ser rico también, otros más. Oye, lee la palabra. Más claro, no la va a ir, no lo va a ver en ningún otro lado. Padre Celestial, gracias te doy por esta palabra que tú me has dado. Primeramente a mí tú me enseñas que cada día yo me tengo que agarrarme más de ti, mi Jesús. Buscarte tu presencia a cada momento para no ser engañado de aquellos que lo que quieren es ser mercaderes de tu pueblo. Y cuida de aquellos, Señor, que están empezando, Padre Celestial. Cuida de aquellos que de verdad te han entregado su corazón a ti. Y estos bandidos, Padre Celestial, lo que hacen es dañar sus corazones para que vuelvan atrás. Para que su deseo sea más para la carne, para el mundo, que sea lo de espiritual. Han mezclado, Padre Celestial, lo santo con lo profano. Aleluya. Y el Señor, yo sé que tú no te agradas eso, Padre Celestial. Toca las vidas, cuídale, mi Dios. Al entender, dale discernimiento, que cuando estén llevando palabra que no seas tuya, Padre Señor, o emociones que solamente, Señor, que lo que quieren envolver un hechizo a aquella gente, Padre Celestial, que salgan corriendo, aleluya, y que ellos mismos se pongan a oír y leer la palabra de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Padre. Te amo, Dios. Amén. Dios le guarde, Dios le bendiga.